Buenos días, nosotros somos el equipo número 5. El equipo está conformado por Paulina Juárez Sosa, José Antonio Díaz Suárez y Zaira Bruno Valdés. Vamos a abordar el tema de etnicidad y tercer género. La etnicidad y el género surgen como elementos distintos, pero a su vez inseparables de las discusiones sobre identidad. El rol de la etnicidad es muy importante en la formación de la conciencia de género, de ahí que se generen grandes debates sobre la validez de ciertas categorías y de ciertos postulados teóricos que durante mucho tiempo se han considerado como algo fijo y como algo universal, pues se tiene muy arraigada la idea de Occidente del concepto de lo binario. Sin embargo, es a través de estudios y trabajos antropológicos que ahora tenemos conocimiento que desde las sociedades prehispánicas ha existido una gran diversidad sexual en las distintas sociedades del mundo y también de que hay una increíble variedad de escenarios en las cuales se ha dado el transgenerismo y la sexualidad entre personas del mismo sexo. Esta es de la antropología, que se habla de sociedades con tres géneros o con géneros supernumerarios como construcciones sociales e individuales. Los terceros géneros existen en muchas sociedades. Más adelante mi compañera Galilea les va a explicar sobre algunas de las culturas donde podemos ver ejemplificado esto. Todas estas realidades nos demuestran que tanto el género como la identidad sexual son dos sistemas relacionales que se han ido transformando según las coordenadas socioeconómicas y culturales tanto de cada época como de cada espacio en concreto. Los científicos sociales dedicados a la teorización sobre la sexualidad humana contemplan lo sexual como una construcción social moldeada por relaciones de poder. En cuanto a lo biológico, no hay un criterio definitivo para decidir quién es biológicamente hombre o mujer, y tal y como lo han demostrado biólogas como Anne Sterling, quien participa activamente en el campo de la sexología y ha escrito sobre identidad de género, identidad sexual, roles de género y la intersexualidad, nos dice que ha detectado tres géneros entre los seres humanos, los cuales se ven representados en el esquema que se presenta en pantalla. Ahora bien, para los científicos sociales, lo sexual se contempla como una construcción social moldeada por relaciones de poder a través de mecanismos que producen oposición, dominación y resistencias en contextos históricos sociales determinados. A partir de esto, Anne Boleyn, basada en el trabajo de Gilbert Hurt en su libro Formas transculturales de homosexualidad y el concepto gay, propone una tipología para intentar abarcar todas las formas de diversidad sexual existentes en diferentes culturas, y advierte que éstas no derivan de la orientación práctica sexual, aunque a veces incluyen componentes homosexuales. En primer lugar tenemos los géneros hermafroditas, que define como la condición congénita de ambigüedad de las estructuras genitales reproductivas de forma tal que el sexo del individuo no está claramente definido de modo exclusivo como varón o mujer. Algunos ejemplos los encontramos en las poblaciones de navajos, en donde el estatus de hermafrodita está muy elevado, otros en los Pocó de Kenia, en donde existe una categoría similar denominada serer, que no goza de un estatus muy alto. También algunos isras de la India se consideran un tercer género reconocido, formado por varones hermafroditas, entre algunos otros casos. En segundo lugar, tenemos las tradiciones dos espíritus, que define como la posición reconocida culturalmente de género transformado y un estatus adicional que incluye vestir total o parcialmente como el otro género, la especialización ocupacional y la adopción de conductas y portes asociados al otro género o de forma mixta. En esta, la identidad de género es anterior a la niñez o independiente de la conducta sexual. Un ejemplo de estos son los Pima, habitantes del sureste de Estados Unidos con una lengua tipo uto-azteca, que conciben la existencia de personas a las que denominan Huicoval, cuya entidad no deriva de su genitalidad, sino de su conducta dicotómica entre ambos géneros y con su apariencia pública dual. Otros ejemplos son los Maú de las Islas Marquesa, los Shanid de Omán o los Muxes del Istmo Mexicano. En tercer lugar están los roles género cruzados o también conocidos como transgénero. Estos se presentan cuando el sexo permanece inmutable, pero por el porte y la conducta, es decir, el género de quien lo asume, incluyen atributos que se suelen asociar al otro sexo o género. Los estudios de estos casos se encuentran más arraigados a la varianza femenina, como es el caso de las mujeres huérapa, también traducido como mujer falsa, en Santuario, Colombia.
La cuarta tipología es el matrimonio entre mujeres, que es una institución presente en algunas etnias, predominantemente en el continente africano, por la que una mujer se casa con otra sin que se haya podido constatar si hay una relación sexual entre ellas o no. En este caso tenemos como ejemplo a los maridos femeninos entre los Nandi de Kenia, lo que generalmente sucede cuando la edad avanzada de una mujer hace presumir que ya no logrará concebir más hijos, por lo que puede buscar contraer matrimonio con alguna joven. Y finalmente tenemos los rituales de género cruzado, que consisten en la adopción del porte y gestualidad del otro género únicamente en contextos ritualizados concretos y no permanentes. Entre los ejemplos destacan los ritos y danzas ejecutados en el ámbito doméstico por mujeres y hombres afeminados en un contexto musical durante la celebración anual del nacimiento del profeta, conocido como Maulid en distintas regiones de Marruecos. Ahora vamos a mostrarles unos ejemplos muy concretos en nuestro país que ejemplifican el rompimiento con esta visión occidental del sistema sexo-género. Y vamos a empezar con la diversidad sexual en Juchitán, Oaxaca. En Juchitán nos encontramos con una figura muy importante y representativa llamada Mushe, que es considerada un tercer género. Y como explicó anteriormente mi compañero, están vinculados a la tipología de las tradiciones dos espíritus. Y estas personas que se definen a sí mismas como Mushe dicen que no son ni hombre ni mujer, sino todo lo contrario, o también dicen que son un alma femenina en el cuerpo de un varón. Y es muy interesante que no se despojan de la identidad masculina completamente, sino que asumen su identidad femenina. Y en esta parte del país, la sociedad en general está orgullosa de tener una mentalidad tan abierta y consideran que los mushes tienen un importante valor en la sociedad por sus aportaciones económicas y culturales. Parte de esa importancia es que combinan espacios masculinos y femeninos, es decir, que a pesar de que retoman actividades identificadas como femeninas, también están insertos en aquellos espacios que son tradicionalmente reservados para los varones, como la gestión pública o incluso las tabernas. Pero en el caso de la gestión pública, solo se les permite en caso de que mantengan su aspecto masculino. Y de hecho, cuando las mujeres tienen puros hijos varones, muchas veces ellas anhelan que uno de sus hijos sea mushe, porque así tendrán a alguien que las ayude en las labores domésticas. Y pues cuando los hijos son pequeños, las mamás observan que tienen ciertos comportamientos, así que los alientan a que sigan por ese camino. Y en cuanto a las relaciones sexoafectivas, si bien son considerados homosexuales, los hombres con los que tienen relaciones sexuales siguen considerándose heterosexuales. Y me pareció muy interesante que, pues en la lectura que nos proporcionó la profesora, se habla de que muchos jóvenes han iniciado su vida sexual de esta forma, para no faltarle el respeto a sus novias y que ellas puedan llegar puras, entre comillas, al matrimonio. eh, Consideran a la figura mushe como un desahogo sexual. Por otro lado, también están estas mujeres que se relacionan sexoafectivamente con otras mujeres y cuyo nombre es traducido, según la lectura, como marimachas, pero se especifica que esta palabra no tiene la misma carga negativa que tiene para Occidente. Y ellas entran en la tipología de roles de género cruzados, ya que no tienen la intención de cambiar su genitalidad ni la percepción que tienen sobre ellas mismas. Simplemente ellas realizan tareas masculinas y por lo tanto no existe una institucionalización social de su estatus y son menos visibles en la sociedad, incluso son más juzgadas. Tanto que muchas suelen optar por matrimonios tradicionales heterosexuales, tener hijos y posteriormente divorciarse para poder ahora sí establecer relaciones sexoafectivas con otras mujeres, ya que han cumplido los roles que les estableció la sociedad. Bueno, nuestro segundo ejemplo es sobre la diversidad sexual entre los rarámuri de Chihuahua. En este caso nos damos cuenta de que el sexo-género es muy importante en la cosmovisión de este pueblo, porque incluso su dios está conformado por un elemento masculino y un elemento femenino. Pero en el sistema sexo-género de la comunidad predomina lo masculino.
A pesar de esto, hay flexibilidad en las relaciones afectivo-sexuales, tanto así que hay una celebración en la que se desinhiben completamente y puede haber relaciones homosexuales, puede haber cambios de pareja y juegos eróticos. Y de hecho las relaciones homosexuales son permitidas mientras que ambas personas estén borrachas. Pero esa flexibilidad sexual no se restringe a las ceremonias, sino que hay una serie de conceptos como reneque, ropeque o ropechi que hacen referencia a la homosexualidad femenina, y también está el concepto de nawiki que hace referencia a la homosexualidad masculina. Y algo muy interesante sobre los raramuri es que estas condiciones no se mantienen estáticas, cambian mes a mes. Con esto me refiero a que una persona puede elegir un mes ser nawiki, pero al siguiente mes dejar de serlo. Y mientras se identifique como nawiki, va a tomar tanto trabajo femenino como masculino. Y de hecho la comunidad considera que una wiki es mucho más fuerte porque tiene a dos entidades habitando en él, una entidad, un elemento masculino y un elemento femenino. También hay bodas entre nawiki, no se lleva a cabo ninguna ceremonia, pero ellos se dividen el trabajo, uno se enfoca al trabajo femenino y el otro al trabajo masculino. Conclusiones. Entre los grupos étnicos se ha encontrado una prolijidad de patrones culturales y cosmovisiones sexogenéricas muy heterogéneas, diferenciadas y contrapuestas. Como se ha podido observar, el sistema sexo-género de una sociedad no obedece a un orden natural dado, sino que es un producto de la cultura y por tanto es temporal y cambiante. Todo ello demuestra que la naturalización biologicista y la legitimación del orden sexogenérico es una falacia, pues los sistemas sexogéneros son representaciones culturales que responden a relaciones históricas y sociales de poder y control social. Estas sociedades ponen al descubierto que tanto la definición de los géneros como la oposición entre los sexos son construcciones sociales que cuestionan lo binario y desnaturalizan la norma heterosexual.